Esta es mi tercera y última reunión de día martes con ustedes. Y he estado leyendo la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Hemos estado solo en algunas porciones de ellas y haciendo énfasis en la importancia de la palabra del Señor. Así ahora vamos a leer, los dos martes pasados leí capítulo 4, pero ahora vamos a retroceder al 3. Voy a leer del versículo 10 al 17, aunque estimo que vamos a hablar del 14 al 17, pero un poco para conectar mayormente con lo anterior. Así, la segunda epístola de las llamadas pastorales, dirigida por el apóstol Pablo, a quien llamó en su oportunidad su hijo en la fe, Timoteo. Timoteo, que dice la Escritura que era de padre griego, o no sabemos si nació gentil o viviría en un país más gentil, pero lo que se dice de esto, nada más. Pero tenía una madre y una abuela creyentes e israelitas. Entonces vamos a leer versículo 10. Pero tú has seguido, pero tú aparece dos veces para hacer un gran contraste con los falsos maestros, los engañadores de quienes hemos hablado o hablamos mayormente el martes pasado y que se vuelven a mencionar aquí en el versículo 13. El pero tú, es es muy enfático, ¿ya? Pero tú, es un contraste muy grande con estos falsos maestros. Pero tú, en el versículo 10, tú en cambio podría ser también, has seguido mi doctrina, mi conducta, dice Pablo, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Así que el apóstol está reconociendo en Timoteo cómo ha sido su vida viendo el ejemplo de la vida de Pablo. Mencionaré algo más adelante, pero ahora leamos el 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más, el 13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, otra vez, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, este hombre genérico, hombre o mujer, por supuesto, creyente, a fin de que la persona que es salvada por la gracia de Dios, el creyente en Cristo, sea perfecto, completo. Ya explicaré un poco más, no sé si alcanzo, y enteramente preparado para toda buena obra. El versículo 17, entonces, o la utilidad de la palabra de Dios, 16, 17. Muy bien. Entonces, en esta tercera reunión, no fue un estudio de toda la epístola, ya se dieron cuenta, es solamente de un tema dentro de esta epístola, que es la última carta o epístola escrita por Pablo. Lo que entendemos, el conocimiento que podamos tener es que el apóstol Pablo moriría al tiempo después de escribir esta carta, esta sería la última. Es una carta personal, como la primera Timoteo, como también la epístola a Filemón, también como la epístola a Tito, son epístolas o cartas personales, no dirigidas a una iglesia en una localidad determinada, como ocurre con Corinto, con Tesalónica, con Filipo, con Efeso, etc. ¿Ya?
Versículo 10, pero tú, como dije, aparece 2 veces, versículo 10, versículo 14, y Pablo ahora hablará más directamente a Timoteo, haciendo la gran diferencia con los falsos maestros. Eso podría ser un pequeño título, resumen, como quieran, de lo que va ahora a decir. Pero tú, ya lo dije, y lo central quizás en el pasaje tendría que ser que hay una recomendación aquí, es el imperativo más importante de esta porción, en que el apóstol Pablo dice a su hijo en la fe, Timoteo, persiste en lo que el apóstol quiere de Timoteo, que tú continúes. Voy a explicar eso creo después, sí. Pero persiste tú en lo que has aprendido, permanece en ello, persevera en lo que has aprendido, esa es la idea. Entonces, en este párrafo uno podría encontrar por lo menos un par de lecciones. Primero, quizás aquí hay una prolongada relación personal de Pablo con Timoteo. Eso es lo que acabamos de leer desde el versículo 10. Pablo está diciéndole a Timoteo, recordándole que ellos han vivido estrechamente unidos durante ya algunos años. Desde el segundo viaje misionero de Pablo, ahí encontró a Timoteo, el joven Timoteo. Y por lo menos 2 iglesias en 2 ciudades, dice que los hermanos hablaban muy bien o tenían un buen testimonio de Timoteo, así que le hablaron muchas cosas interesantes, agradables, por supuesto, a los oídos del apóstol Pablo. Tanto es así que Pablo quiso llevarlo con él en su viaje misionero. De alguna manera, tal vez Timoteo ocupa el lugar de Juan Marcos, que los abandonó en el primer viaje misionero. ¿Te acuerdan? Marcos o Juan Marcos, el escritor de Marcos, el escritor también. Así que Timoteo viene a ocupar ese y fue una de gran ayuda a Pablo, como muchos más. De hecho, hay 2 cartas para él y uno más o menos entiende que hubo una relación estrechísima entre Pablo, el hombre de la experiencia, el hombre es el predicador por excelencia, es el maestro, etcétera, y conocedor por su puerto de doctrinas profundas. Cuando uno lee cartas Filipenses y otras, se da cuenta del gran conocimiento del apóstol Pablo, como para escribir incluso 13 cartas de las 27 escritos que hay del Nuevo Testamento. Así que, por así decirlo, puedo hacer más adelante más énfasis, pero por así decirlo, Timoteo tuvo, en términos muy humanos, al mejor maestro que pudo haber tenido. ¿Ya? Pablo fue su maestro. Muy bien, así que aquí primero que nada el apóstol hace una mención a esta relación, de eso estaba diciendo, a esta relación tan personal, tan estrecha que Pablo tuvo con Timoteo. Pero también hay otra lección que uno puede darse cuenta en este párrafo leído, que aquí el apóstol vuelve a mencionar a los malvados, vuelve a mencionar a los engañadores, a falsos maestros, diciendo que esto irán de mal en peor, siendo engañados y engañando. Ellos son engañados y ese engaño lo traspasan a los demás. Ellos son engañados y ellos engañan a muchos. Esa es un poco la idea de este párrafo. Una vez más, de los engañadores algo hemos dicho, pero anteriormente hay mucho más detalles para ello. Y es interesante lo de los engañadores. Como dije el martes pasado, creo que quizá muchos creyentes, hablo en general, corren el peligro de caer en manos de engañadores, ¿ya? De caer en manos de engañadores. El hecho de que alguien hable con una persona, con nosotros, y nos hable muy bien de las escrituras o algo así, no quiere decir que tenga la verdad si no lo conocemos bien. Recuerdo en uno de mis tantos viajes, creo, no sé cuál, pero en uno de ellos, creo que 2 veces fui ahí, estuve en una iglesia en Atlanta, creo, y con un grupo de hermanos de habla hispana.
Y entonces un día, de no sé cuánto tiempo estuve, tampoco ya no me acuerdo mucho, pero un día un joven de la iglesia me dijo, hermano, me dijo, ¿usted tiene tiempo mañana para que almorcemos juntos? Porque yo hace mucho eso. Sí, claro. A veces me invitaba a tomar desayuno, otra vez a almorzar. En este caso fuimos a almorzar. Fuimos a almorzar a un restaurante, por supuesto, y entonces él quería hablar conmigo. No era tanto el almuerzo, ya ni me acuerdo, pero sino que la conversación. La preocupación de él es que había un hermano de la iglesia que estaba transmitiendo una doctrina, bueno, ya pues se lo puedo decir, absolutamente falsa. Y era uno de los 3 ancianos de la iglesia y ya estaba arrastrando a muchos. Así que el joven me dijo, ¿qué hago? Incluso me dijo, él ha repartido según él, una Biblia, un Nuevo Testamento. Y lo miramos, lo ojeamos, en una mezcla de términos hebraicos y en español, etcétera. Y yo lo miré y yo le dije, mira, tiene 2 opciones. O lo echas al fuego, o yo me lo llevo a Chile y lo leo con más calma. Así que me lo traje. No lo leí mucho, lo ojeé nomás, pero es una barbaridad. Otro anciano fue a la casa donde me hospedaba a hablar conmigo y del mismo tema. Y yo le dije, échelo. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Y dónde está el amor y la gracia? No, le dije yo. Ese hombre está envenenando. Y así fue. Después pregunté y había arrastrado a muchos. Así que los engañadores pueden entrar a una iglesia y hacer un desastre. Un tremendo y grande desastre. ¿Cuál es la única manera, hermanos míos? Que usted esté firme. Como dice Pablo, persiste tú en lo que has aprendido. Haré más énfasis en aquello. ¿Cómo puedo permanecer sano, doctrinalmente sano? En lo que yo creo, firmemente lo creo, y la única manera es, por supuesto, mantenerse en contacto continuo con el Señor y con su palabra. Así que lo que Pablo está haciendo con Timoteo es advertirle, les advierte de los falsos engañadores. Pedro hace lo mismo. Así como hubieron falsos profetas, también habrán, la segunda epístola de Pedro, habrán también falsos maestros. Falsos maestros. Se habla de lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, dice el apóstol. No perdonarán al rebaño. Lobos rapaces. Así son llamados. Juan el apóstol escribe y habla de muchos que ya estaban negando. Y el que no trae esta doctrina, no le digáis bienvenido, no lo recibáis en casa. Así que un creyente, para que un creyente haga eso, tiene que tener un buen conocimiento sólido de la palabra de Dios. Y eso ha sido mi intención estos 3 martes. Y seguiré haciéndolo en otro lugar, creo, los próximos martes, pero predicaré para otra parte. Entonces, el versículo, lo que está haciendo aquí es eso, el apóstol, y ahora voy al versículo 14. Me salto los versículos 10, 11, 12, 13 por el tiempo. Versículo 14. Ahí tenemos otra vez el pero tú. Pero tú, la otra vez el énfasis aquí, pero tú. En realidad está diciendo, porque el anterior, el contexto está hablando de los engañadores. Dice versículo 13, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por alguna razón me encontré, eso es lo otro que quería decirle, pero cortito, que me encontré porque uno en internet se encuentra con una cantidad, mire, una cantidad inmensa de predicadores, de historias, de películas, etcétera. Y así comenzó todo, decía. Ay, ¿qué será esto? Y en realidad era como había comenzado el adventismo en el año 1843. Pero contado de tal manera que la gente es atraída, ¿ya? Y lee aquello y cree aquello, ¿ya? Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que yo andaba buscando? En realidad lo que yo andaba buscando era historias de misioneros, hombres y mujeres, hermanos y hermanas,
qué interesante todo lo que he estado recordando, porque era el libro que tuve algún tiempo y ya no los tengo, no sé por qué razón los perdí, y entonces trato de recuperar el conocimiento que tenía de ellos y cómo llegaron a ser tanto en la obra del Señor. Así que es increíble, y me encontré con una encuesta, para allá voy, de cuáles son las 5 iglesias, iglesias o religiones más grandes, protestantes, así decía más o menos, que hay en el mundo. Y me llevé alguna sorpresa. Para no equivocarme, yo a la anoté. Mire, partiendo de la número 5, es una iglesia en la India. ¿Puede pensarlo? ¿En la India? Ahora, la India es un país que ya está próximo a igualar la cantidad de habitantes con China, sobre los 1.000 millones de habitantes. Casi más de un tercio de los habitantes de este mundo están en China e India. Así que la India va a sobrepasar a China en cantidad de habitantes. Muchos misioneros fueron a trabajar a la India, a la China también. Y ahí hay una iglesia de 70.000 personas semanales. No sé si en una misma ciudad o repartido en más otras ciudades. No tengo ese dato. Hay otra que está en... estos son más carismáticos, no sé dónde está. Pero ninguna está lo que me sorprendió es que ninguna está en Europa y ninguna está en los Estados Unidos, Canadá, que uno podía pensar de allí tanto que avanzó el cristianismo de esos países. Suecia envió muchos misioneros a la China y a la India. Bueno, en el tercer lugar con 195.000 asistentes en la India también. Se demoraron 52 días en construir un megatemplo, así llamado, con 18.000 sillas. ¿Cuánto tenemos aquí? 80. Pero llegaron más, estamos cerca de 100. Qué bien, qué bueno. Se ve, sí, todavía hay espacio. Pero no lo llenamos. De hecho, el martes pasado puede que había la mitad, menos de la mitad de lo que hay hoy, ¿verdad? Menos. ¿Cuánto? 30. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto? No podía creerlo. En el segundo lugar, con 500.000 no asistentes, parece miembro, está en Nigeria. Uno podría pensar Nigeria. ¿Puede ser Nigeria? Y primer lugar, vote, primer lugar, Corea del Sur. Corea del Sur. De donde usted compra auto, a lo mejor tiene un auto coreano de Corea del Sur. No del otro lado, el otro es malísimo, el gordito ese, coreano. Ese es malo, 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 malo. Espero que no me escuche, pues si no, quizás qué hace conmigo, porque es malo, realmente, ¿verdad? Pero este es Corea del Sur. 800.000 miembros de la iglesia. Ellos también construyeron, pero con poco menos de asiento. Poquito menos nomás. ¿Por qué digo esto? Porque, mire, el hombre el último pastor que tienen, estuvo en la cárcel 3 años por malversación de fondos de la iglesia, millones de dólares, que compró acciones de una empresa de su hijo. Las compró a 4 veces el valor. 4 veces el valor. Pero no es eso, uno diría, pero eso es plata que atrae. De acuerdo, pero es uno de los grandes predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Y es uno de los, y además, aparte de eso, enseñando otras doctrinas filosóficas, etcétera, etcétera. Dígame, ¿realmente la verdad de Dios se está predicando así allí? ¿Existe? Eso es, hermanos. No estoy diciendo que eso vaya a pasarnos a nosotros. Lo que estoy transmitiéndole es que cada creyente en Cristo es responsable de conocer cada vez mejor la palabra del Señor, afianzar su fe en la palabra del Señor y no salirse de allí. Versículo 14, pero persiste tú. O sea, a diferencia de los falsos, de los engañadores, tú tienes que, dice aquí el apóstol, tú tienes que persistir en lo que has aprendido. Y te persuadiste. Persistir, ya conocéis, creo, puede tener sinónimos como permanecer, como continuar. Yo habría agregado a perseverar,
Los creyentes somos llamados a perseverar. Es lo primero que leemos cuando se constituye la iglesia en Jerusalén el día de Pentecostés. Es lo primero que leemos. ¿Qué dice allí el pasaje? Que los que se convirtieron al Señor y se bautizaron algunos, como 3.000 personas, y perseveraban, persistían, continuaban. ¿Perseverar en qué? En la doctrina de los apóstoles. La doctrina no es de los apóstoles, no es de ningún hombre. La doctrina, la palabra doctrina, es la enseñanza. La enseñanza de la palabra de Dios transmitida a través de los apóstoles, que eran los hombres o los instrumentos del inicio de la iglesia usados por Dios. Después el Señor fue llamando a otro y a otro y a otro y a otro y se fue llenando hasta el día de hoy. Así que Dios siempre ha escogido sus instrumentos para enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios, y pobre de aquel que no enseña la palabra de Dios. Nadie está autorizado para trastornar un texto, para cambiar un texto. Es increíble la cantidad de cosas, vuelvo a insistir, en lo que uno puede oír. Alguien lee un pasaje y trata de hablar del pasaje, o lo que menos hace es hablar del pasaje y habla de otras cosas en vez de interpretar el pasaje. El maestro hace una exégesis del pasaje, como se dice. El que enseña da una explicación del pasaje que tenemos. Esa es la tarea nuestra. Pero para eso se necesitará mucho tiempo, por supuesto, pasado con la palabra. Así que tú, a diferencia de los engañadores, tienes que continuar, tienes que permanecer fiel, tienes que persistir en lo que tienes. Eso es lo que Timoteo. Aquí dice en lo que has aprendido, por medio, por supuesto, de la enseñanza que has recibido, y te persuadiste, es decir, fuiste convencido, te persuadiste, ya sabes, me persuadieron, me convencieron. Eso es lo que Pablo está diciendo, repito, persiste. Esta es la exhortación de Pablo a Timoteo. A diferencia de esos engañadores, falsos maestros, tú en cambio tienes que persistir en lo que has aprendido y te persuadiste en lo que te fue enseñado y creíste y te fuiste convencido que lo que escuchaste y creíste es palabra de Dios. Hermanos, somos llamados a ser perseverantes. Somos llamados a persistir. Somos llamados a continuar. No sé por qué se me vino a la mente hoy, mientras remiraba este pasaje una vez y otra vez. Dije yo, si echara mano a mi memoria, que no está tan buena a veces, pero si echara mano a mi memoria y me pusiera a mirar, he estado solamente 2 asambleas en mi vida, unos años en Lota, recién convertido, la mayoría de los años, del año 70 aquí. Si yo contara todos los hermanos, así llamados, que conocí desde el año 64 o 63 a la fecha, 59 años, me encuentro con una cantidad que supera a cualquier asamblea existente que se alejaron del Señor. Es sorprendente. Tendríamos que hacer otro local más grande que este para albergar a todos los que se han ido. Es posible. Bueno, el apóstol dice, persiste tú. Tú tienes que ser perseverante. Tú no puedes estar un tiempecito como creyente viviendo y después ya no más. Y echar la culpa, tal vez, o responsabilizar a este o a este otro porque me trataron aquí, porque me trataron allá, porque me dijeron esto, porque escuché esto, porque vi esto. En realidad, hermano, no estamos aquí por ello, estamos aquí por el Señor. Si yo no estuviera por mi Señor aquí, por supuesto, ¿cómo podría estar sin Él o por Él, que en Él sea el motivo? Así que el versículo 14, para terminarlo, y te persuadiste, te convenciste. Esta es la parte de Timoteo, ¿ya? Y lo que el apóstol, de lo que él fue convencido. Ahora, el aliento que pueda él tener viene exclusivamente de permanecer, o incluso el aliento que Pablo puede darle es que permanezca en esta enseñanza, y le dice sabiendo de quién has aprendido.
sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú sabiendo de quién has aprendido. Para decir en el 15 que desde la... Muy bien. Timoteo, ¿de quién aprendió? Me agradó mucho esto. Sabiendo de quién has aprendido. ¿Quiénes fueron los primeros maestros de Timoteo? ¿Dónde aprendió la palabra de Dios Timoteo? En su casa. Aún con un padre que no fue creyente, a lo mejor, porque no se habla de él, excepto lo que se dice que sería griego. No se habla más de él. Entonces, ¿de quién aprendió? Pablo en la primera epístola menciona a la abuela Loida y a la madre Eunice, ¿verdad? Porque menciona la fe, como diciendo a Timoteo, tú tienes la misma fe, por así decirlo, has seguido la misma fe que tú que viste en Loida, tu abuela y tu madre Eunice. No es que la fe se traspase de padres a hijos, ya lo sabéis. No, por supuesto, esto es un asunto personal. Si alguien no es salvo aquí, la salvación es un asunto absolutamente personal entre tú y Dios. No tiene nada que ver los demás te podemos enseñar, tus padres te pueden guiar. Hay muchos niños que se convirtieron pequeños al lado de una madre. Yo conozco varios obreros que ya no están en Chile algunos, y que cuando se convirtió en el Señor tenía 9 años, o quizás menos, 7 tal vez. Pero tenían un gran temor de Dios, oyeron la palabra de Dios, reconocieronse pecadores delante de Dios, pero necesitaban una guía, una dirección. ¿Qué hace la madre o el padre? Generalmente los casos que conozco son de la mamá. ¿Qué hicieron? Porque estaba más tiempo con ellos. Papá trabajando, no aparece mucho, pero la mamá está ahí. Y la mamá le enseña, y la mamá le explica qué es el Evangelio, hasta que el jovencito o la jovencita abren su corazón al Evangelio de la gracia de Dios, se reconocen pecadores, aunque sean niños, pero se reconocen haber nacido pecadores, merecedores del infierno eterno, pero creen el Evangelio de la gracia de Dios y se convierten al Señor. Eso es lo que está haciendo Pablo, recordándole a Timoteo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió el Evangelio primero? De su abuela Loida, de su madre Eunice. Ellos fueron los primeros, o ellas fueron la primera enseñadora de la palabra de Dios. Así que en el transcurso de un año ya tenemos 5 bebés, hijos de creyentes de la iglesia aquí, ¿verdad? Bueno, veo a un padre aquí, ¿no parece? No. Bueno, tarea preciosa tenéis. Yo sé que los padres, me incluyo también, quieren que sus hijos, el dicho de cuando, de tantos años atrás, era que quiero que mi hijo estudie una carrera, quiero que mi hijo sea más que yo mismo, que etcétera, etcétera, esto es lo que quiero. Y pensamos solos en este mundo, solo en este mundo. Que tengas una carrera donde ganes plata, donde ganes dinero. Estaba leyendo la historia de una mujer de nacionalidad sueca, como estaba diciendo, de tantos misioneros. Y ella nació de su abuelo médico, se fueron a la India. Sus padres médicos se fueron a la India. Ella nació en la India, pero ella no quería nada de la India. Todo lo que veía para ella era atroz. Lo único que quería era irse de la India. Se fue a estudiar a Estados Unidos. Se fue a estudiar al Instituto de Moody, que estaba recién creado en 1800 y tanto. Y cuando salió, lo único que quería ella era, en sus planes, no estaba para nada seguir los caminos de su abuelo ni su padre. ¿Saben lo que ella quería? Quería irse a América, Estados Unidos, conocer a un millonario y casarse con un millonario. Eso era lo que ella pensaba. Así que no quiso estudiar medicina, eso. Pero fue a pasear a la India. No le cuento toda la historia porque se me va a ir la hora. Pero lo increíble es que ella no quería nada con ser misionera. Pero algunas cosas que sucedieron en su estadía en la India le hizo cambiar totalmente su visión y se dio cuenta que realmente el Señor le estaba llamando. Resumen, se fue a estudiar medicina y se fue a la India.
y salvó a miles y a miles y a miles, de tal manera que el gobierno de la India la condecoró. Preparó enfermeras, preparó médicos, etcétera. Hizo una tarea tremenda. Por supuesto, muchos conocieron al Señor. Así, hermanos y hermanas, los hijos, en el caso nuestro, ya están criados. ¿Haría cosas de nuevo? Sí. ¿Hice cosas malas? Sí. Como padre, me encantaría volver a ser padre, retroceder más de 50 años, pero eso es imposible. Pero aquellos que tienen niños pequeños todavía y los que van a tener tal vez más adelante, tengan presente que los hijos son dados por el Señor. Es un don de Dios, son un don de Dios y somos responsables de criarlos para Dios. Mire, la enseñanza de Deuteronomio, ¿verdad? La conocéis. La enseñanza de Deuteronomio acerca de los niños. Dios le dice a Moisés, Moisés le dice al pueblo de Dios, y resume un poquito, ¿a dónde está el texto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Luego dice, y estas palabras, le dice Dios a Moisés, estarán en tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, dice él. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Las mejores oportunidades que yo tuve para estar con los hijos, poder compartir la palabra todos los días, fueron vacaciones. Inolvidables vacaciones. Mi amada esposa, que hoy cumple un año más de vida, y los hijos la han llamado. Yo no la felicité porque son los hijos los que tienen que llamar. Y entonces, lo que yo recuerdo, que ella, como de pequeña, cantaba, entonces le enseñó a cantar a los hijos. Así que tenía un coro de la familia por años. Por años. Un día yo llegué a almorzar del trabajo y me dijo, mira, estaba muy, muy emocionada. ¿Permiso de almorzar? Por lo que voy a contar. Entonces me dijo, escucha, me dijo, y sentó a Pablo, que era, no sé qué edad tenía, era chiquito. Lo sentó en el living ahí en un sillón, y ella también tomó un himnario, Escucha, me dijo, y se puso a cantar. Sobre la roca mi casa. Entonces, como ella es soprano, hacía su voz, su registro de soprano. Y Pablo empezó a hacer un contralto. Y no tenía 5 años, tal vez, 4, no sé. ¿Y quién le enseñó contralto? Entonces uno queda pasmado, ¿verdad? Hermanos y hermanas, algunos como padre ya la tarea nuestra terminó. Para otro empezó. Para otro irá a empezar. Pero no se olviden de esto. Somos responsables delante del Señor de lo que hemos enseñado a nuestros hijos. La pregunta que hay que hacerse es, ¿dónde están nuestros hijos? Así que digo esto porque Pablo está diciéndole en el 15, en el 14, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? Papá, de abuela y de madre, y luego de Pablo. Esos fueron sus maestros. Tal vez hubieron otros más. ¿Ya? Cada uno de nosotros tuvo quienes imprimieron algo, dejaron un legado, nos dejaron marcado tal vez en nuestras vidas. Yo aprendí de muchos, por supuesto. Podía pasar horas discutiendo con algunos de ellos que estaban de visita en mi casa. A veces conversando, a veces discutiendo cuando alguna cosa no estaba muy de acuerdo. Pero quería yo una explicación más completa de la que yo tenía de algún tema. Así que tuvimos la bendición grande de tener a muchos obreros en nuestra casa y los niños se criaron viéndolos. Entonces, creo que todos ellos dejaron algo, alguna huella en nosotros, alguna huella han dejado. No sé qué huella estamos dejando nosotros, pero Pablo dejó su impronta en Timoteo. Versículo 15. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, ya hemos hablado de ello. Esta palabra Sagradas Escrituras, esta frase primera es la única vez que sale en la Biblia,
Sagradas Escrituras. Escritos santos también es llamada escritos sagrados o escritos santos. No doy más detalles de cómo se han encontrado tantos escritos. Estuvimos en una exposición con mi esposa en Los Ángeles, en California, porque habían sido encontrados los rollos del Mar Muerto y había una exposición de todos ellos, fotografías de los rollos del Mar Muerto. Qué increíble que después de más de, ¿cuánto? 2000 años, aún se encuentra. Hace poco se encontraron otro pedacito del escrito del Evangelio según Juan, con la fecha más antigua tal vez del año terminado el primer siglo, empezando el segundo siglo, es uno de los trozos, una hojita que se encontró. Imagínense, todavía se encuentran algunos. Bueno, así que las Sagradas Escrituras son los escritos sagrados de Dios, por supuesto, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras es la fuente de la enseñanza. No hay otra enseñanza, por favor. Cualquier libro puede ayudarnos, pero la Biblia no puede ser reemplazada por nada. No puede ser tergiversada, no puede ser transformada como algunos los han estado haciendo. No pueden quitársele cosas ni pueden añadírsele cosas. Hay condenación para eso de parte de Dios. Si alguien agrega o quita algo del libro que Él nos dio. Así que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, el libro que estamos leyendo, escritos sagrados, porque provienen de Dios. Ahora, estas Sagradas Escrituras, dice, te pueden hacer sabio para la salvación. Hay un propósito, no es el único, pero este es el primero, básico, el primer propósito básico, fuerte, único, que solamente la palabra de Dios puede darnos. ¿Qué es? Hacernos sabios, salvarnos no, sino que enseñarnos lo que es la salvación, enseñarnos en cómo poder ser salvos. En sí, no es la palabra de Dios, sino que es lo que dice la palabra, no es que la Escritura, sino que la persona tiene, como dice aquí el versículo al final, eso aclara más, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En la fe que depositamos en la persona del Hijo eterno de Dios que murió en la cruz del Calvario. Cuando depositamos la fe en Él, reconocemos nuestra culpa, reconocemos nuestra condición perdida y al mismo tiempo nuestra fe, nuestra confianza se deposita en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario o en lo que Dios dice acerca de lo que hizo su Hijo en la cruz. ¿Cuándo te convertiste al Señor? Yo sé que algunos olvidaron fechas, ¿verdad? No se han acordado de alguna vez quizás de detalle. Yo recuerdo perfectamente la fecha, el momento, etcétera. No puedo acordarme quién estaba predicando, pero me acuerdo muy bien. Bueno, por medio de la Escritura, habiéndola escuchado quizás un par de meses, habiendo escuchado algo tan nuevo para mí como era el Evangelio, que alguien me leyera la palabra del Señor, me encantó escuchar del Evangelio de Juan, de ahí que amo tanto el Evangelio de Juan. Bueno, creo que amar toda la palabra de Dios, pero fue lo primero que realmente llenó mi corazón, fue el Evangelio según Juan. Entonces, la palabra de Dios, lo que uno oye, pensando en el Evangelio, he aquí la responsabilidad de los que predicamos el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Usted dirá, pero eso es lo que hacemos. No estoy tan seguro a veces. Y no es una crítica, por así decirlo, no. Pero que a veces, no será que pienso demasiado. Pero que yo quisiera que realmente la palabra de Dios, si vamos a predicar del Evangelio, tengo que ir exclusivamente a la persona de Cristo, tengo que ir al sacrificio de Él, tengo que ir a los sufrimientos de Él. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Tengo que ir a la palabra de Dios, que por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios,
no por obra para que nadie se gloríe. La persona tiene que entender que no es lo que hace lo que lo llevará a la presencia de Dios. No, es la fe, confianza de lo que otro, la persona de Cristo, nuestro amado Señor, hizo por nosotros. Cristo murió por mí. Si no crees esa verdad, ¿cómo podría ser salvo? La palabra de Dios te hace sabio, te da el conocimiento. Cuidado con esta palabra sabio. No, te da el conocimiento adecuado. Te enseña, te abre los ojos de quién eres delante de Dios y qué es lo que Dios ha hecho para tu beneficio eterno. Eso es lo que te enseña Dios en su palabra, y el evangelista tiene que enseñar eso, explicarlo de una manera tal que la persona realmente lo entienda. Versículo de la niñez: te pueden hacer sabio por la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, así que las escrituras, resumo, tienen la capacidad, tienen la propiedad de dar el conocimiento que la persona instruye, enseña, entrega el conocimiento acerca de Dios, acerca de la obra de salvación, acerca de lo que el pecador es y necesita: salvación. Y eso es lo que estamos recién hablando en este texto. Así que la Sagrada Escritura o la enseñanza de la Escritura en sí no salva a nadie, excepto que la persona crea lo que está escuchando, ¿ya? Esta salvación. Creer y confiar. Aquí dice en Cristo Jesús. Él es absolutamente el objeto de esta fe. No hay otro. Mi fe está depositada en lo que Dios dice, y mi fe está depositada en la persona de Cristo que muere por mí. Versículo 16 es uno de los versículos extraordinarios que ojalá lo pudiéramos aprender de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es inspirada por Dios, por tanto es útil. Y es útil, según lo que el Señor dice aquí, sirve, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente, o esté enteramente preparado, sea perfecto. No hay la perfección absoluta, sino que esté completo. Anticipo esa cosa porque no alcanzaré a explicarla, me da la impresión. Las Sagradas Escrituras. Muy bien, aquí tenemos entonces una de las declaraciones más completas del origen divino y de la utilidad específica de este libro que estamos leyendo. El origen de este libro es Dios, no es el hombre. Pero la palabra inspiración, teoneusto, que la han escuchado antes, una palabra compuesta de Dios, teo, y neo, que significa en realidad, tiene que ver con, mire, la mayoría de las explicaciones tienen que ver con que es el aliento de Dios. La palabra inspirada solamente sale aquí, teoneusto. Hay otra palabra que se tradujo inspirada, que está en Segunda de Pedro. Ya la cité, algo cité de Segunda de Pedro, ¿verdad? Pedro está hablando de los falsos maestros, y él dice en el capítulo 1, tenemos el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, etcétera, etcétera, entendiendo primero esto, versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es que a Isaías se le ocurrió escribir, o Juan dijo, ya, voy a escribir un evangelio. No. Dice el versículo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, desde Moisés, el primer escritor, o Job, parece para algunos, puede ser, hasta llegar a los últimos escritos del apóstol Juan, que sería tal vez el último escritor.
Estos santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está otra vez, pero en realidad se tradujo inspirado, pero él no es la misma palabra griega de Timoteo 3:16. Acá inspirado en Pedro tiene que ver con, y aparece en eso de los apóstoles, y tiene que ver con más bien que los escritores fueron impulsados, esa es la palabra que más se usa, fueron impulsados por el Espíritu Santo para escribir lo que tenían que escribir, que Dios les había revelado. Una cosa que Dios les revele y otra cosa que el Espíritu Santo está teniendo, prestando atención, guiando a aquel escritor como Pablo. El Espíritu Santo lo impulsa, como la palabra es la misma palabra, pero ¿cuál es en griego? Ya algunos te tendrán ahí, donde es el viento que arrastra los barcos o el bote a vela, que en esos años, por supuesto, no había motores ni nada, y todo era fuerza del viento en las velas. Esa fuerza del viento en las velas es lo que se tradujo inspirado aquí, de tal manera que parecido a eso es la obra que el Espíritu Santo hizo en los escritores sagrados, en los escritores que Dios usó, como Pablo en este caso aquí. Así toda la escritura es inspirada por Dios. Primero que nada, es el aliento de Dios, o es alentada por Dios. Toda la escritura es alentada, respirada también, algunos la traducen. Así que la única fuente de toda la escritura es el aliento de Dios, es el aliento de Dios. Esta es la característica esencial de la palabra de Dios. Por eso que este libro es único y por eso que tenemos que amar tanto lo que está escrito en él. Podremos tener muchas traducciones, a lo mejor, hermanos que han estudiado más el texto, no solo uno, agrupaciones grandes de teólogos o de exégetas, de estudiosos que estudian el texto de nuevo, etcétera, etcétera, e investigan y tratan de interpretar la mejor. Ellos están buscando la mejor manera de interpretar en forma correcta el texto original. Pero usted puede tener 5, 6, 8, 10 diferentes versiones, pero siempre el libro es el mismo. El original siempre es de Dios, la palabra es de Dios. Así que la escritura, siendo inspirada por Dios, tiene que ser útil, no puede ser sino útil, ¿verdad? Útil. Ahora, esta utilidad va más allá de la salvación. La salvación comienza para nosotros, o es el comienzo para nosotros, pero en realidad incluye no solo la salvación, como dice aquí de Timoteo, sino que ahora está incluyendo toda la vida del creyente en Cristo, todos los aspectos de la vida. Hermanos y hermanas, no hay ningún aspecto de nuestra vida en este mundo que no esté en la palabra de Dios, que no haya indicaciones para vivirla mejor. Hay enseñanza para el esposo, hay enseñanza para la esposa, hay enseñanza para los padres, hay enseñanza para los hijos, hay enseñanza para los empresarios, hay enseñanza para los obreros, etcétera, 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 y por supuesto para las iglesias, qué es lo que tenemos que enseñar y de qué tenemos que preocuparnos. Así que la palabra de Dios es útil para instruir, la palabra instrucción, lo primero que se menciona y significa enseñar la verdad, instruir, instruir. Instruye al niño en su camino, decía el salmista, instruye y nunca se apartará de él, instrúyelo. Padres y madres, por padres en plural, somos los primeros maestros enseñadores. ¿Cuál es el problema de la educación hoy? ¿Cuál es la queja de algunos padres? Que han dejado la educación de sus hijos en manos del colegio. Ese es el gran error. Los primeros profesores somos los padres. Somos los primeros en enseñarle. Y preguntar al hijo qué fue lo que aprendió, cómo te fue en el colegio, qué es lo que hicieron. A veces yo preguntaba, ¿y cómo te fue en el colegio? Bien, ¿qué hiciste? Nada. Bueno, Pablo llamó delante y se acordaba. Estaba con Raimundo, su hijo, entonces yo le dije que cuando yo era niño y llegaba del colegio y yo le dije, ¿cómo te fue? Ah, vengo cansado. Pa. Yo le decía, ¿cansado de qué? Estuviste sentado todo el día y vienes cansado. Él dice y se ríe que esa era la forma de motivar lo que yo tenía como papá. Todavía se ríe. Pero nunca lo tomaron a mal. Era una forma de conversación con ellos. Así que, hermanos, padres y madres, tíos, abuelos,
Si tenemos un niño, tenemos una responsabilidad de enseñarles. Útil para redarguir, esto significa reprender, a veces significa exhortar. Estoy rápidamente. También sirve para corregir con respecto o enmendar, corregir o enmendar con respecto a nuestra conducta en general como persona, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la iglesia, sea donde sea. Es útil para instruir, significa aquí instruir, significa entrenar, ¿no? Entrenar para justicia o promueve una conducta que sea justa o recta. ¿Ya? Y termino, un minuto. El versículo 17 se lo dejo leído. Ustedes lo pueden estudiar en casa. Y en alguna fecha nos encontramos a lo mejor de nuevo. Dice que el 17, que a fin de que el hombre de Dios sea apto o competente. Como dice aquí, apto, competente, no dice así. Aquí dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Bueno, que tenga la aptitud. Que tenga la aptitud o la competencia. ¿Qué es lo que se busca cuando se contrata a alguien? ¿Ya? ¿Qué es lo primero que uno lee? Leí muchos currículos para contratar a algunos ingenieros para que trabajaran conmigo. Entonces ahí estaba la foto, horrible la foto, no, afuera. No, era quién era, conocerlo. El currículo primero que uno leía, estudió en tal parte, la experiencia que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la palabra de Dios nos da la aptitud. La palabra de Dios nos hace aptos, si valga la redundancia allí de término, el mismo término, o nos hace competente. ¿Es competente para el cargo? ¿Tiene la competencia adecuada? ¿Sí o no? Entonces, a veces cuesta elegir. Bueno, pero en este caso, la palabra de Dios hace apto a todo creyente sincero, hombre, hermano o hermana, que quiera realmente ser útil al Señor. La palabra de Dios le dará la competencia. La persona de Dios es la que capacita. Es la que capacita. La Escritura instruyen, porque Dios está interviniendo en su Escritura, en la Escritura. Hacen sabio para la salvación. Bueno, eso ya lo leí y entonces creo que debo dejarlo hasta aquí. No alcanzo a ver más. Vamos, sí, vamos ahora. Padre nuestro, nuevamente te damos las gracias por tu bondad, tu misericordia, que es infinita como tú eres. Todo lo tuyo es perfecto, es santo, es sagrado. Y tus escritos son sagrados, porque no pueden ser de otra forma. El hombre, la mujer, ha tergiversado tal vez muchas cosas tuyas. Hay una distorsión de tu persona, de tu carácter, en círculos religiosos así llamados. Ayúdanos, Padre, ayúdanos para mantenernos fieles, para mantenernos firmes, que seamos perseverantes, fieles a la palabra que hemos aprendido y que tengamos nosotros un mayor interés en aprender mejor la palabra de Dios, para que nuestra conducta sea conforme a la instrucción tuya, para que podamos, cuando hablemos como dice el apóstol, como debemos hablar, absolutamente llenos de la palabra. Ayuda a la iglesia, a todo creyente, y en forma especial oramos por aquellos que se han alejado. Las razones tú las conoces, nosotros tal vez no conocemos otras razones, pero tú conoces qué les llevó a abandonar no solamente la iglesia, sino quizás abandonar a su Señor. Te rogamos, nuestro Dios bendito, tu gracia y tu misericordia para todos ellos. Guárdanos, haznos fieles, ayúdanos a ser más fieles. Ayúdanos, oh Dios bendito. Te damos la gracia en el nombre del Señor Jesús. Amén.